Buen día, esperemos que todos estén muy bien y continuando con nuestro curso de lógica, hoy estaremos trabajando el tema que corresponde al juicio. El tema del juicio lo habíamos abordado en un principio de una manera muy superficial en la cual no habíamos ahondado, digamos que en el tema, solamente lo habíamos presentado así como lo tenemos dentro de nuestra pantalla por el hecho de que solamente eran los aspectos conceptuales. Ahora, vamos a verlo un poquito más a fondo, vamos a ver cómo es el juicio, cuáles son sus características, cuáles son los tipos y cómo se van a desarrollar dentro ya de lo que podemos hablar sobre los argumentos. Entonces, el juicio, recordemos que es una afirmación o negación de algo, también puede ser portador de, de un cierto grado de verdad que en algún momento también puede ser falso. Y por el otro lado, también podemos decir que expresa un cierto significado por medio de ciertos elementos sintácticos que van a ser propios de la gramática, pero que al final de cuentas nos van a ayudar a ejemplificar o a generar juicios de acuerdo a lo que nosotros queremos este, llegar, ¿no? O cuál es nuestro objetivo. Y es que esos elementos sintácticos pues van a depender mucho de lo que va a ser el juicio, el verbo y el predicado. Que anteriormente, en el momento en que habíamos platicado acerca del juicio, les hablábamos acerca de lo que era el sujeto como el elemento que designa la sustancia bajo el esquema de una persona, animal o cosa, y que al final de cuentas se puede negar o afirmar algo de ellos. En el caso de la cópula, hablábamos acerca de que era aquel elemento que relaciona una afirmación o una negación entre el sujeto y el predicado, que comúnmente va a ser el verbo. Y que por último hablábamos acerca del predicado como un concepto que refiere a lo que se afirma o se niega del sujeto. Prácticamente es el complemento de un juicio. Y entonces podemos ejemplificar tres momentos en cómo se genera un juicio o cómo podría ser un juicio tal, eh, distinguiendo, digamos, estos elementos que les acabamos de decir y que en el caso de todos los perros son caninos, pues podemos determinar que esto podría ser la cópula. Los perros podría ser el sujeto y en el caso de los caninos, nuestro predicado. Es así como se estarían, digamos que desarrollando los juicios de una manera sustancial. Sin embargo, más adelante los vamos a trabajar de acuerdo a sus tipos, a su clasificación, perdón, y que vamos a ir adquiriendo ciertos elementos para ir generando nuestros propios juicios como tales. Es entonces como por ejemplo nuestro segundo ejemplo que tenemos aquí en pantalla para ver el desarrollo de este juicio, podemos entender que pues prácticamente tenemos aquí nuestra cúpula, ¿sí? Y tenemos la otra parte. Sin embargo, aquí si nosotros podemos ver y determinar, pues podemos tener, dice la mascota de mi vecino se llama Bruma. Entonces, aquí en este momento podemos ver cómo mascota de mi vecino se llama Bruma, pues tiene cierta complementariedad, ¿no? Para el caso del tercer ejemplo, nos vamos a dar cuenta que tenemos la cópula y tenemos las partes, ¿no? Entonces, prácticamente ahí estamos determinando ciertos elementos que conlleva a nuestro juicio. Pero como les decía, hay una cierta clasificación de estos juicios que en un entendido, pues vamos a tener que ir platicándolos detenidamente. Pero antes de pasar a ello, debemos de conocer ciertos elementos que van a ir conformando nuestros juicios, como por ejemplo, eh, aquí tenemos una imagen de la cual tenemos figuras geométricas siguiendo el hilo de la sesión pasada donde hablábamos acerca de figuras geométricas. Bueno, para este caso vamos a entender que el juicio tiene una cierta clasificación de acuerdo a sus criterios. Ciertos criterios los van a clasificar en juicios por su cantidad, juicios por su calidad, juicios por su relación y juicios por su modalidad.
Esas van a ser, digamos que las clasificaciones. En este momento, pues bueno, más adelante vamos a hablar acerca de los juicios de cantidad, calidad, eh, pero sí es importante que esta clasificación que nosotros les estamos aquí aportando tienen que ver con respecto a lo que llamamos la lógica tradicional que Aristóteles en su momento nos presentó y nos compartió. Y es que sobre esa clasificación o esta tradición aristotélica podemos observar la siguiente imagen que les decía sobre los aspectos geométricos que tenemos ahí y que de ello podemos ir formulando los diferentes juicios. Entonces, en una sesión anterior hablábamos de los cuantificadores, que cada uno de estos elementos sean universales, particulares, singulares, este, de los juicios, pues nos daban algunos ciertos cuantificadores. Esos cuantificadores los vamos a estar utilizando aquí porque esos cuantificadores nos van a dar una función de definir la extensión del sujeto. Acordémonos que la extensión entonces recordemos que la extensión es la parte fundamental que nos va a determinar el grado del conocimiento al que nosotros queremos llegar con respecto al sujeto. Y es así como se van a generar ciertos juicios con respecto a lo que tenemos en pantalla. Entonces, el primer juicio dice que todas las figuras son objetos de madera. Cuando decimos esto, nos estamos refiriendo a la totalidad de las figuras geométricas que tenemos aquí en este pequeño cuadro blanco y que de ello decimos que todas las figuras son objetos de madera. Cuando nosotros nos vamos a referir dentro del juicio o de un juicio en que no todas las figuras son cónicas, nos vamos a referir a la figura que tenemos aquí y que termina en un cono. Por otro lado, vamos a entender que cuando decimos en un juicio que esta figura es redonda, solamente nos vamos a referir a esta. ¿Sí? Esta figura no está sostenida sobre otra, también está determinado que con la imagen que tenemos o la relación con la realidad es que este objeto, solamente este objeto, no está sostenida por otra. Podemos decir también que dice, algunas figuras son rectangulares, o sea que no todas las figuras son completamente rectangulares, solamente algunas. Podemos hablar sobre esta, sobre la que está aquí, ¿sí? Y podríamos decir que esta parte de aquí también es una figura rectangular, pero lo podemos decir, para no marcarlo, pues ahí lo dejamos. Entonces, pero podemos decir que esas figuras son rectangulares. Entonces, por eso decimos solamente algunas, no todas. Ninguna figura es pirámide. Si se dan cuenta, pues no tenemos ninguna figura que sea una pirámide o que esté en ese aspecto. Entonces, no hay ninguna. Perdón, aquí ya no les marqué. Les voy a marcar esto así. Algunas figuras son rectangulares. Espero no confundirlos. Y vamos en el aspecto de algunas figuras no son redondas. Cuando hablamos de que algunas figuras no son redondas, pues estamos hablando que pues estos no, solamente hay una, ¿no? Entonces, estas, digamos que la de ninguna figura es pirámide, es que no existe ninguna figura que sea una pirámide, pero también algunas figuras no son redondas. Estamos hablando con la cuestión de que no hay otras figuras que sean más, no hay más de dos que sean figuras redondas para que nos entendamos. Y eso va a ser, digamos, en el aspecto de las características de cómo podemos generar juicios a partir de ciertas realidades que nosotros podemos observar. Entonces,
Podemos ir en el entendido en que esta es la situación de cómo se generan los juicios a partir de la conceptualización del grado de la extensión y cómo podemos llegar con esa extensión a un conocimiento dependiendo de lo que queremos llegar con respecto al sujeto. Y bueno, eso sería todo por el momento y nos vemos en la próxima sesión. Bye bye.